Mis queridos Abel y Vivian, bienvenidos a nuestro último video introductorio a la carta de Gálatas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy contentos. Como siempre, con mucha expectativa de aprender. Y no podemos creer que ya sea el último video. Se ha pasado rápido. Sí. Penúltimo. Este es el penúltimo. Son 10 videos introductorios y un video ya para entrar en materia, ¿no? Entonces, bueno, para todos los que escuchamos sus peticiones, todos los que decían, bueno, ¿cuándo van a entrar a la carta de Gálatas? ¿Cuándo van a entrar? Bueno, ahora sí, no se pierdan. Después de este video va a haber uno más y ahí terminaremos la carta a los Gálatas, ¿no? Y bueno, quizás algunos se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que se tardaron 10 videos de introducción y ya la carta, que ahí está lo bueno, que de eso se trata, pues, se dijeron la serie de Gálatas? ¿Cómo es posible que un video para la carta de Gálatas y 10 videos de introducción? O sea, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno, la razón por la que lo estamos haciendo así es porque en tiempos que el apóstol Pablo escribió esa carta, obviamente que cuando le llegó la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pues no se pusieron a hacer un estudio verso por verso. Para empezar, ni siquiera había versos, ni siquiera había numeritos de versículos, ¿no? O sea, cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, no puso capítulo 1, versículo 1, luego 2, 3, y ahí imagínate al apóstol Pablo escribiendo los numeritos. O sea, él escribió una correspondencia, una carta, se la manda a esa comunidad y esa carta pues, se iba a leer ni siquiera en un solo grupo. O sea, no crean que los Gálatas estaban en una sola congregación. O sea, ni siquiera había grandes construcciones, ¿no? Ni siquiera hacía, porque si transfieres el entendimiento del siglo XXI a los tiempos de Pablo, uno se imaginaría, bueno, las iglesias de Galacia. Pues no había iglesias de Galacia. Eran grupos en casa que se reunían en las casas y cada grupito pues tenía ahí como sus líderes y en realidad pues cada quien estaba tratando de entender todo el mensaje del apóstol Pablo. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas era una carta que se leía en todos esos grupitos en casa que estaban en la zona de Galacia y pues no, una vez más no era verso por verso, así verso por verso, vamos a tardarnos 5 años en estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. La leían y te aseguro que en una sola reunión leían la carta y ya sabían a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que estamos en desventaja. 2000 años nos separan de los Gálatas originales y pues si ahora con todo el bagaje o todo el equipaje doctrinal teológico que traemos después de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, y tratamos de entender la carta de Gálatas, pues no vamos a leer la carta de Gálatas, que es lo que está sucediendo actualmente, vamos a leer los comentarios de los teólogos sobre la carta de Gálatas. Entonces, bueno, entonces ya ahí vamos a adoptar la interpretación de los grandes teólogos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer un clavado de 10 videos a la historia, al contexto que vivió el apóstol Pablo, que vivieron los mismos Gálatas, y hoy, por eso en este video introductorio, ya vamos a terminar de ver todo el contexto, para ahora sí ya por lo menos estar más o menos en igualdad de circunstancias de conocimiento del que estaban los Gálatas, el apóstol Pablo, y entonces les aseguro que ya cuando entremos a la carta de Gálatas van a ver qué diferente es entrar a Gálatas ya con todo este contexto de la historia de una familia, de la dispersión de las tribus de Israel y todas esas cosas, qué diferente ya entrar a la carta de Gálatas de esa manera. Pero bueno, pues no se hable más porque me urge terminar la introducción el día de hoy y esta introducción me llama la atención que este estudio del día de hoy en particular, que ya va a ser el cierre, va a ser ahora sí ya la preparación de la escenografía para entrar a la carta de Gálatas, me llama la atención de que se va a proyectar, se va a enviar este video se va a estrenar en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Así que bueno, lo estamos grabando ahorita, pero la proyección es el próximo sábado y ya quedará para la historia que la fiesta de Yom Teruah del año 2020, el año del famoso COVID, toda esta pandemia, todo este encierro, este video se va a lanzar en el día que se estará celebrando la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah,
que es un anticipo del regreso de Yeshua. Y en el libro de Apocalipsis, antes de que ya se manifieste Yeshua, cuando ya en Apocalipsis están las plagas y están todas esas cuestiones, el llamado a la iglesia en el libro de Apocalipsis es: salid de Babilonia, pueblo mío. Salid de Babilonia, no seas partícipe de sus plagas, porque ya ahí viene el juicio. Ya viene el juicio de Babilonia, viene el juicio de la gran ramera. Entonces, bueno, muy interesante que nos tocó estrenar este video en la fiesta de las trompetas, porque ya van a ver todo lo profético que es este video. Así que, bueno, sin más preámbulo, déjenme les comparto mi pantalla, la presentación del día de hoy, y entramos. Y bueno, pues hoy finalmente ya nos vamos a asegurar de haber contestado las preguntas del inicio. Cuando comenzamos con esta sección introductoria, dijimos que íbamos a contestar algunas preguntas, y la primera pregunta que dijimos que contestaríamos es: ¿quién fue el apóstol Pablo? Yo creo que ya después de 10 videos de introducción ya quedó claro. Bastante claro, ¿no? Ya quedó bastante claro quién es el apóstol Pablo, así que ya, prueba superada, ya estamos en igualdad de circunstancias. De los Gálatas ya sabían perfectamente quién era el apóstol Pablo, ya les había visitado por lo menos en 3 ocasiones, entonces ya sabían bastante bien quién era el apóstol Pablo, cuál era su contexto, de dónde venía, etcétera, ya conocían su testimonio, y bueno, pues eso es lo que hemos estado estudiando anteriormente. La segunda pregunta que dijimos que íbamos a contestar es: ¿qué significa ser apóstol? ¿Ok? Porque bueno, pues ahora escuchamos apóstol, y pues ya viendo videos de YouTube y viendo las redes sociales, pues ya a lo mejor viene a nuestra idea todos estos autonombrados apóstoles que andan por ahí, y pues nada que ver con el contexto de la palabra apóstol, que en hebreo es la palabra shaliach, del verbo lishloach, que significa enviar. Alguien que es enviado, un embajador, un enviado. De hecho, la palabra apóstol todavía se utiliza actualmente en el contexto de las embajadas israelíes. El embajador de Israel en cualquier país, el embajador de Israel en México, en Guatemala, en cualquier lugar, es un shaliach, un embajador, un enviado, para velar por los intereses de la nación de Israel entre las naciones, ¿no? Para velar por el bienestar de los ciudadanos de la nación entre las naciones. Así que eso es el apóstol Pablo, un enviado, un emisario de la nación de Israel. Por eso vimos anteriormente que ante el rey Agripa, él le dijo: por la esperanza de nuestros padres estoy preso en cadenas, esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus. Así que eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo: velar por los intereses de las 12 tribus de Israel, de la esperanza de sus padres Abraham, Isaac y Jacob entre las naciones. ¿Ok? Eso es lo que es la respuesta a la segunda pregunta que dijimos que íbamos a contestar: ¿qué significa ser apóstol? La tercera pregunta, y todo esto es solamente en el versículo 1 de Gálatas: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice no de hombres ni por hombre? Y bueno, porque no fue llamado por ningún hombre, sino por Jesucristo. O sea, ninguno de los apóstoles le impuso las manos para enviarlo. Fue una aparición directa de Jesús de Nazaret en el camino a Damasco. Ahí dice en el versículo 11 del capítulo 1, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, por revelación misma de Yeshua. Ahí se le aparece en el camino a Damasco, y bueno, pues es por eso que eso dice en el versículo 1. Y bueno, contestada esta pregunta, cuarta pregunta: ¿qué significa el nombre y título Jesucristo? Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías en hebreo. ¿Y quién era para el apóstol Pablo? Y bueno, Jesús es simplemente la transliteración del nombre Yeshua, que se traduce al griego, y del griego al español, Jesús, pero el nombre original, y que Jesús, Jesús, eso no te dice nada, el nombre original es Yeshua. Yeshua, que implica la salvación de Dios, que implica un grito de auxilio, un grito pidiendo auxilio: sálvanos, ayúdanos, estamos muertos en delitos y pecados, ayúdanos, sálvanos, ¿no? Eso es lo que significa el nombre de Yeshua. Y Cristo, ahorita veremos la importancia del nombre Cristo,
pero en el tema del nombre de Yeshua, en Mateo capítulo 1, versículo 24, entendemos mucho mejor todo el contexto del nombre de Yeshua, por qué se le puso Yeshua. Y dice Mateo 1, 21 al 24, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, no Jesús, no se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la implicación. Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Immanuel en hebreo, con nosotros Dios, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Después, más adelante, en Mateo 2, 13 al 15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Ahí está José, el papá adoptivo de Yeshua, teniendo sueños, los sueños de José, y luego es llevado a Egipto, y ahí empezamos a ver cómo Yeshua es un cumplimiento de la sombra en José, el soñador, José el soñador que fue a Egipto y que está en Egipto y sus hermanos no lo reconocen allá, lo quisieron matar sus hermanos y luego se va a volver a encontrar con ellos, y bueno, pues aquí se está cumpliendo ese simbolismo, esa sombra. Dice que después partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto es algo que está escrito en la profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, una referencia al pueblo de Israel, que aquí Mateo se lo aplica a Yeshua. O sea, ¿por qué Mateo le aplica a Yeshua una profecía que en Oseas está hablando de Israel? Porque Yeshua es la cabeza de Israel. Yeshua viene a cumplir todo el llamado de Israel. Todo lo que Israel tenía que ser luz a las naciones, es Yeshua quien lo viene a cumplir, ¿no? Ahí, eso es toda la implicación del nombre Yeshua. Y el título Cristo, no es que Cristo sea su apellido, no es que Jesucristo, no, pues es el apellido de Jesús, no, nada que ver. Cristo es un título como César, como Faraón, un título que tiene que ver con la unción que él recibe, la unción, una ceremonia que se llevaba a cabo para reconocer públicamente a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. O sea que Yeshua va a cumplir esa triple función como rey de la descendencia de la dinastía de David, como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, como dice la carta a los hebreos, y como profeta, como dijo Moisés, profeta como yo les levantaré el Señor. Así que como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Yeshua, profeta como yo les levantaré el Señor, Yeshua va a sacar a su pueblo del exilio de entre las naciones, ¿no? Y en Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11, les leo lo siguiente, dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, nuevas de gran gozo para todo el pueblo de Israel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Mashiach. Mashiach se traduce como Cristo. Cristo simplemente significa el ungido, el que recibe esta ceremonia en la que aceite de olivo se derrama en la cabeza, el aceite de olivo, el aceite de las aceitunas. El árbol de olivo es un árbol muy longevo, es un árbol que se utilizaba para las olivas, se utilizaban para comerse, bueno, al comerse es muy nutritivo el olivo, para cocinar, también se utilizaba para cuestiones de higiene, para hacer jabones o cosas de higiene, y también se utilizaba para alumbrar, para las lámparas de aceite, ¿no? Y entonces pues era un ingrediente muy duradero, muy nutritivo, muy saludable, y que el árbol vivía una larga vida. Todavía en la actualidad hay árboles de olivo en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, de 2000 años de historia, ¿no? Entonces, cuando se le derramaba aceite de olivo a un profeta o a un sacerdote o a un rey,
Esto implicaba el deseo del pueblo de que tenga larga vida. Viva el rey, larga vida al rey, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una imagen de Samuel, el profeta Samuel, ungiendo al rey David. Entonces, ese pastorcito, que es otra vez una sombra del que habría de venir. David es una sombra, David mata a Goliat, una sombra del que habría de venir, el hijo de David, que acabaría con toda la rebelión y toda la usurpación de los ángeles caídos y de todas las tinieblas y del príncipe de las tinieblas. Bueno, David es el anticipo profético del hijo de David que habría de venir a pastorear a las ovejas de Israel, ¿no? David fue elegido como el dulce pastor de Israel y, bueno, pues a él se le hace la promesa, el pacto davídico, el pacto con David, de que un hijo de él se sentaría en su trono y su trono sería eterno. Y entonces tiene sentido como, así como David fue perseguido, David, el legítimo rey conforme al corazón de Dios, que es elegido para gobernar, para reinar sobre el pueblo de Israel, bueno, antes de que tomara el trono, antes de que reinara, a pesar de que ya era ungido, todavía no estaba ejerciendo el poder, pero Saúl, el rey Saúl, lo perseguía. Saúl lo estuvo persigue, Saúl de la tribu de Benjamín, y bueno, pues ese es el paralelismo que vimos, que hasta eso es un paralelismo, es el sentido del humor de Dios y la creatividad de Dios y cómo va llevando la misma historia con patrones que se repiten una y otra vez, y cómo elige a un Saúl de la tribu de Benjamín, Saulo de Tarso, persiguiendo al ungido, persiguiendo al legítimo Dios rey de Israel, y por eso es que cuando se le aparece Yeshua, el hijo de David, por eso le dice Saúl, Saulo, Shaul, Shaul, Saúl, a ver, ¿qué no te acuerdas de tu paisano de la tribu de Benjamín? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí cae al suelo, Shaul se queda diciendo, wow, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Ahí cambia absolutamente su corazón, cambia totalmente su perspectiva, 3 días sin comer, sin beber nada, y ahí es donde se le caen las escamas de los ojos y bueno, todo lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es para que entendamos qué significa el nombre Yeshua y el título Cristo o Mashiach o Mesías. La quinta pregunta que contestamos también es ¿por qué el énfasis de Pablo es la resurrección de los muertos? ¿Cuál profecía escrita es el fundamento de su esperanza? Y bueno, pues esto también ya lo vimos. Y a ver, díganle ustedes a coro celestial, ¿cuál es la profecía escrita, fundamento de la enseñanza del apóstol Pablo sobre los que van a resucitar entre las muertas? Ezequiel capítulo 37. Esa es la esperanza del apóstol Pablo, que los huesos secos resuciten, ¿no? Eso es lo que le dice al rey Agripa por la esperanza de Israel, es que estoy puesto en cadenas. ¿Es esperanza cuál? Que resuciten los huesos secos. ¿Por qué Pablo estaba seguro que los huesos secos iban a resucitar? Porque la primicia de la resurrección, el primer fruto de la resurrección, la cabeza de Israel ya había resucitado. Entonces, si Cristo ya había resucitado, Pablo tenía la certeza absoluta que entonces también iba a suceder lo mismo con los huesos secos. ¿Y cuál es la identidad de los huesos secos? Pues se nos dice en Ezequiel capítulo 37 que los huesos secos son la casa de Israel. Los huesos secos son la casa de Israel que está regada en el campo es el mundo, y todos esos huesos secos habrían de resucitar. Así que esa es la esperanza del apóstol Pablo, los huesos secos sembrados entre las naciones, Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, sembradas entre las naciones que van a resucitar, van a volver a la vida, ¿no? Y esto ya nos está llevando de la manita, así como niños, a empezar a entender quiénes eran los Gálatas, y quiénes eran los efesios, y quiénes eran los romanos, y quiénes eran los corintios, y quiénes eran los filipenses, y quiénes son los gringos ahora que creen, y quiénes son los mexicanos, y quiénes son los centroamericanos y sudamericanos y hispanos y de todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones que están ahora despertando, resucitando, recibiendo el espíritu del Mesías, creyendo en él? ¿Quiénes son? Pues bueno, lógica elemental, hoy vamos a quitar todo velo, a quitar toda ceguera de la identidad de los huesos secos y de los discípulos de Yeshua que están despertando, que están regresando
a la fe. Y esa es la sexta pregunta. ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? Bueno, según algunos, si tú lees comentarios cristianos del tema y todo, dice que los gálatas eran galos, eran emigrantes que venían de lo que actualmente es el país de Francia, que venían de Francia, venían emigrando, que algunos que venían del Mar Negro. Curioso, muy interesante, porque en comentarios judíos se dice que las 10 tribus del norte fueron dispersadas y emigraron, y algunas andaban por allá por el Mar Negro. Entonces, por ahí hay una coincidencia interesante entre lo que algunos rabinos enseñan de dónde andaban las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? Pues andaban allá en Asiria, y de ahí se fueron dispersadas a todas partes. Y bueno, en comentarios cristianos se dice, bueno, eran galos. Pero por otro lado también, si la palabra Galacia, podemos tratar de ir a la etimología, o qué significará Galatia, y esa es una posibilidad. Eso no lo van a encontrar en ninguna referencia, a ver, en Wikipedia o en algún lugar de quiénes eran los Gálatas, o qué es Galacia, en inglés Galatia, pero esta es una posible deducción, porque la palabra Galatia es muy parecida Galatia a dos palabras hebreas. La palabra galut es una palabra hebrea que significa exilio o dispersión. Y galut ya sería la contracción del nombre divino, ¿no? Que se translitera como Jehová, o como Jehová, o como Yahweh, etcétera. Se translitera de diferentes maneras debido a que no tiene las vocales. Entonces, bueno, dependiendo de dónde le pones las vocales. Entonces, en algunos salmos, por ejemplo, aparece ya, alaben a ya, ¿no? Entonces, como una contracción del nombre divino. Así que galut ya bien podría significar la dispersión de ya, la dispersión del Eterno, los expatriados en la dispersión. ¿Y qué me da a mí la convicción de que no lo estoy inventando y no se me está ocurriendo así de la nada? Pues la convicción de eso me lo da lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, que justamente ahí se menciona Galacia. Vean lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ahí está dispersión, galut. Los que están en la dispersión, los que están en el exilio, a los expatriados, los que perdieron su patria, a los que se les arrebató su patria y que están dispersos. ¿Quiénes a los que se les arrebató su patria y están dispersos? Pues obviamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero por los asirios, después por los babilonios, después regresaron del exilio de Babilonia, vinieron los persas, vinieron los griegos, vinieron los romanos, pero ya en la época de los romanos, con todas las tensiones y crisis de guerras con los romanos, pues también muchos ya estaban saliendo de Judea y andaban también ya dispersos por todas partes, ¿no? Así que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, ahí está la palabra Galacia, ahí la pueden ver, Galacia. Entonces, ya podemos tener una referencia en el Nuevo Testamento de que los Gálatas eran expatriados de la dispersión. Entonces, deténganse un momentito aquí, porque entonces los Gálatas no eran gentiles. Los Gálatas no eran gentiles. Los Gálatas eran expatriados de la dispersión. O sea, bueno, eran gentiles en el sentido de que ya habían perdido su identidad israelita, ya habían dejado de ser israelitas y ya se habían mezclado en esos territorios, y pues ya eran vistos como gentiles. Por eso el apóstol Pedro en esta misma carta cita una profecía de Oseas y se las pone a ellos, y eso nos da la convicción de que para el apóstol Pedro los Gálatas eran las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo podemos estar seguros que para Pedro los Gálatas y todos estos que se mencionan aquí eran israelitas? ¿Cómo podemos saber eso? Porque si seguimos leyendo en el capítulo 1, más adelante en el capítulo 1, el apóstol Pedro escribe: mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese texto tan hermoso, que incluso ha sido inspiración para
una canción, una y varias canciones muy famosas. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes. Esta mejor te la dejo a ti que la cantes, Abel. Entonces, fíjense, esa canción está inspirada en esto que está diciendo Pedro, y Pedro le está escribiendo a los israelitas que están dispersos, a los expatriados en la dispersión. Y les dice ahí mismo, si sigues leyendo lo que dice, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, mas ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no eran compadecidos, pero ahora son compadecidos. ¿Y de dónde saca Pedro esa cita? Si tienes una Biblia con referencias, le vas a checar ahí que tiene una referencia y te va a llevar a la profecía de Oseas. Y Oseas, ¿a quién es dedicada la profecía de Oseas? A Gomer. Gomer, ¿quién es la mujer infiel? Las 10 tribus de Israel que se prostituyeron, que se fueron tras los Baales, tras los ídolos de las naciones, dejaron de ser pueblo, Dios les da carta de divorcio, los echa a las naciones, pero Dios los amaría, los atraería con cuerdas humanas. Por eso Oseas, el nombre de Oseas, el profeta Oseas, es etimológicamente el nombre Oseas es el mismo que Yeshua. Oseas y Yeshua etimológicamente es lo mismo, es el mismo verbo salvar, salvación, y Oseas recibe el llamado profético de ir a comprar, a redimir, a seducir a la esposa infiel y a regresar. En una analogía de lo que Dios va a hacer con su pueblo, de llevarlo al desierto y ahí hablarle a su corazón y volverlo a seducir, volverlo a conquistar para traerlo de vuelta. Así que ahí tenemos clarísimo que los Gálatas son israelitas, las tribus en la dispersión son israelitas. Ahí tenemos con ese pasaje la convicción de que Pedro está entendiendo que a quien él está escribiendo su primera y su segunda carta son israelitas que dejaron de ser pueblo, que están expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, México, todo el mundo, y que dice que son elegidos según la presciencia. Y hoy vamos a entrar a un tema crucial para poder ahora sí entrar a la carta a los Gálatas, y es lo que dice a continuación en el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Fíjate, ¿para qué dice que somos elegidos? Somos elegidos según la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. O sea, nos consagró, nos apartó por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué? Para obedecer. Tan, tan. Fuimos elegidos para obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Sus mandamientos. Yeshua le dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para eso fuimos elegidos, para obedecer. Por eso somos luz, por eso somos la sal de la tierra. Esa es la diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Esa es la diferencia entre el hijo y el que no es hijo, ¿no? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda ser rociados con la sangre? ¿Qué les recuerda ser rociados con la sangre del Cordero? ¿Qué les recuerda eso? ¿Con el primer éxodo? ¿Antes del primer éxodo? Exacto, Egipto. El primer éxodo. En el primer éxodo también se roció la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes de la casa, y se roció esa sangre, y a través de esa sangre ellos fueron librados y salieron de Egipto. Entonces, a estos que están expatriados en la dispersión en todo el mundo, se les va a rociar sangre. ¿Ahora para qué? Pues para que suceda lo mismo que sucedió en Egipto, para salir de Egipto, pero ahora ya no va a ser de Egipto, ahora va a ser de todas las naciones. Como dice Jeremías capítulo 16, vienen días, dice el Señor, que no se dirá más, vive el Señor de los ejércitos que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde fueron llevados, ¿no? Así que elegidos según la presciencia. En otras palabras, predestinados. Antes, destinado, o sea, tu destino fue escrito antes de que siquiera nacieras. Y aquí viene una pregunta de preguntas, una pregunta clave. ¿Dios ha predestinado a sus elegidos? ¿Quiénes son sus elegidos? Y bueno, tenemos ahí el mapa de lo que era Galacia en la antigüedad, y que
corresponde al actual territorio de Turquía. Ahí estamos viendo el territorio de Turquía y ahí estamos viendo el Mar Negro. Fíjense qué interesante, el Mar Negro, justo donde de acuerdo a la tradición, hasta allá fueron a dar los expatriados por Asiria. Efraín, las 10 tribus de Israel, lo que vimos en la introducción, fueron llevados hasta toda esta zona del Mar Negro. Por allá andaban Rumania, Bulgaria, Grecia, Rusia, el sur de Rusia, y lejísimos, fueron llevados a todas esas partes, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de preguntas es, bueno, wow, fuimos predestinados. Es decir, la película ya está escrita, ya está hecha la película. Entonces, ya lo único que falta es entender la película, no entrar a la película a la mitad de la película. Hay que entrar a la película desde el principio para que se entienda. Siendo la película una analogía de la Biblia, no empieces desde Mateo, empieza desde Génesis y ve siguiendo toda la línea y toda la historia y te vas a dar cuenta que toda la Biblia es la historia de una familia. La historia de la familia de Abraham, que a Abraham se le promete que sería bendito y que él bendeciría a todas las familias de la tierra, y sigue una línea: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, José, Efraín que es llevado al exilio, ahí a toda esta zona, y después el rescate, el hijo de David que va a levantar el tabernáculo caído de David, el hijo de David que va a ir en búsqueda de lo que se perdió, el hijo de David que va a ir a buscar la oveja descarriada, el hijo de David que va a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, y tengo otras ovejas que no son de ese redil, a las cuales es necesario que vaya y las busque, y las voy a traer de vuelta, y será un solo rebaño y un solo pastor. Cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, palo de Efraín, palo de José, palo de Judá, un rey sobre ellos, los junta, y se acabó. Ya no hay judío, ya no hay gentil. ¿Qué somos ahora? Somos pentecostales, somos bautistas, ¿qué somos ahora? Si no hay judío, ya no hay griego, ¿qué somos? Pues somos Israel. Ya no hay separación, ya no hay división, ya no hay denominación. Somos el Israel de Dios. Punto, ¿no? Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Vamos bien? Ok, bueno. Entonces, el tema central de este video del día de hoy es un tema apasionante, un tema que puede revolucionar tu fe para siempre. Y es el tema de la predestinación. El tema de que tú no le elegiste a él, él te eligió a ti. El tema de que tú no encontraste la cruz te encontró a ti. Ese es el tema de temas de la Escritura. Somos predestinados por él. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Quiénes son los elegidos a quien él ha predestinado? Y bueno, en Juan capítulo 17, versículo 9, en Juan 17, 9, la famosa oración intercesora de nuestro Salvador antes de ir a la cruz. Vean lo que dice Juan 17, 9. Y está orando Yeshua, y Yeshua dice: yo ruego por ellos. Está hablando de sus 12 discípulos, ¿no? Bueno, salvo Judas, que dice, bueno, de los que me dicen, ninguno se perdió más que el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces está orando por sus discípulos, y en el capítulo 17 de Juan, no nada más ora por sus discípulos, sino también ora por los que han de creer en el testimonio en los que van a creer en él por el testimonio de sus discípulos. En otras palabras, Yeshua está orando por ustedes y por mí, y por todos los que han de creer, ¿no? Pero ¿qué es lo que ruega? Fíjense lo que dice: yo ruego por ellos, por sus discípulos y por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, el sacrificio de Yeshua es específicamente por aquellos que le fueron dados. O sea, no es por todos. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. No es por todos. Cristo no murió por todos. Cristo murió por los elegidos. Y bueno, de aquí se deriva todo un tema impresionante que encendió la chispa de la Reforma Protestante. Y es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El tema de la predestinación, que la única manera de entender el tema de la predestinación es entendiendo los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Porque si no, no tendría sentido de que, pues, ¿por qué a este sí lo elige y por qué a este no, no? Porque a este sí le revela a su hijo Yeshua y a este no. O sea, pues qué injusticia. No, no es injusticia, porque Dios no le prometió nada a los gentiles. Dios al único que le prometió
es a Abraham y a su descendencia. Entonces, los demás a quienes no les prometió nada, ni hizo ningún pacto, ninguna promesa, no tienen de qué reclamarle, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo, en su carta a los Efesios, les dice, ustedes estaban sin promesas, sin pactos, sin fe y sin Dios en el mundo. O sea, ustedes estaban fuera de la jugada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Por gracia sois salvos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que Yeshua no ruega por todo el mundo, sino por los que le fueron dados. Y en Romanos 8, 28 al 39, que este es el pasaje por excelencia sobre el tema de la predestinación, vamos a ver lo que dice. Romanos 8, 28 al 39. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron hechas. Ahí está, desde nuestro embrión, ya él tenía todo el plan para cada uno de nosotros. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Aún no había hecho ni bien ni mal Jacob ni Esaú, y ya él había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, fuimos predestinados ¿para qué? Para ser conformados a la imagen de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Yeshua es nuestro hermano primogénito. ¿Ok? Entonces Él vino a salvar a su pueblo, Él es el hermano primogénito, y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que si a ustedes los llamó, y si a mí me llamó, ¿qué quiere decir? Estaba escrito, estaba predestinado, éramos elegidos, éramos parte de este plan. Y ¿qué pues? Y dice, estos 5 verbos están en tiempo pasado. El script ya fue hecho antes y ya él aseguró que no nada más nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, sino que también nos glorificó. La palabra glorificó también está en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? Que Él ya nos ve glorificados. Él ya nos ve en los lugares celestiales con el Mesías. Ya todo está hecho. Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir? Que ya no hay manera de que, ya no hay manera que nos perdamos. Ya no hay manera de perdernos, ya no hay manera de, ya no hay manera. Si ya estamos en este camino, por más torpe que seamos, como dice la escritura. Hasta el más torpe se salvará, ¿no? Ya, por más torpes que seamos, ya no nos vamos a apartar de Él. ¿Qué pues podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, del amor de nuestro Mesías, de nuestro Rey, de nuestro profeta, de nuestro sumo sacerdote? ¿Quién? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Y aquí está clave este texto, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este pasaje que cita el apóstol Pablo es clave para entender que así como Pedro, su primera y su segunda carta se la dirige a los israelitas, y lo podemos ver sin lugar a dudas, como ya lo dijimos, con el texto de Oseas que él cita, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, lo ami, ustedes que en otro tiempo no eran compadecidos, lo ruhamá, como está ahí en Oseas capítulo 1, bueno, podemos estar seguros que Pedro le está escribiendo a israelitas asimilados, y podemos estar seguros que la carta a los romanos no es a simples romanos, es a romanos que son israelitas asimilados en Roma. ¿Cómo podemos saberlo? Porque aquí en el capítulo 8, hablando de toda la predestinación y de los elegidos, Pablo cita un texto para confirmar esto del Salmo 44.
El Salmo 44. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo podemos estar seguros entonces? Que Pablo sabe que estos romanos que están respondiendo al mensaje, que están viniendo a la fe en Yeshua, ¿cómo podemos estar seguros que Pablo sabe que esos romanos son israelitas asimilados? Porque cita el Salmo 44. Y si vamos al Salmo 44, vamos a ver de quién está hablando el Salmo 44. Vamos al Salmo 44, ahí en la introducción dice al músico principal masquil de los hijos de Coré, y vamos a ver qué dice el Salmo 44. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Hablando de los cananeos que son expulsados y los plantaste a ellos. Vamos a ver, está hablando del pueblo de Israel. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tan. No por algo bueno que ellos hicieron, no porque eran mejores que los demás pueblos, no. ¿Por qué? Porque te complaciste en ellos, porque eres soberano, porque tú eliges a quien tú quieras, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia, porque tú mismo dijiste que a Faraón lo habías exaltado para mostrar en él tu poder y lo ibas a humillar y que ibas a mostrar tu poder y ibas a tener paciencia y misericordia de los vasos de misericordia, que quién es el pueblo de Israel. Y dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Ya ven, desde ahí. Fíjate lo que dice el Salmo 44. Manda salvación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama Jesús en hebreo? Yeshua. Aquí el salmista dice, manda Yeshua a Jacob. ¿Y se cumplió? ¿Se cumplió la oración del Salmo 44? Pues es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Claro que se cumplió. Se cumplió la oración del Salmo 44. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos o pisaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. ¿Se acuerdan? No con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Selah, una pausa ahí para pensar en la salvación de Dios al sacar a su pueblo de Egipto, a salvarlo de todas sus tribulaciones, no con espada, no con ejército, con su espíritu. Y hasta ahí es un recuento de la historia de Israel, lindo, hermoso, pero después viene a partir del versículo 9 un pero. Es como que el salmista de repente se detiene en un momento en que Israel ya está en el exilio, porque este salmo ya es escrito en un momento en que Israel ya está pasando por pruebas, por circunstancias difíciles, que pasaría en el exilio, y aquí está el pero. Pero nos has desechado. Nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Ya no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. ¿Se dan cuenta? 1 Pedro 1:1, a los expatriados en la dispersión. Ahí está, los Gálatas, Galudia, la dispersión del Señor, nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, nos pones por afrenta, por burla de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. ¿Cómo ha sido conocido el judío? Un dicho que se dice a los judíos, andas como judío errante. Andas como judío errante de un lugar a otro. Sí, tristemente. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Está hablando de un remanente que siempre va a mantenerse. Elías, hubo un momento, el profeta Elías, que pensó que él era el único que quedaba. Dijo, Señor, a tus profetas mataron, ya no queda ni uno. ¿Y qué le dice el Señor? Me reservaba 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y que eso el Señor diga de nosotros. Me he reservado un remanente que no se va a seguir en la corriente de Babilonia.
tengo un remanente. Y es lo que está diciendo el salmista, Señor, andamos dispersos entre las naciones, pero todavía hay un remanente. No nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Verso 22, vean lo que dice el verso 22. Este es el texto que cita el apóstol Pablo en Romanos 8. Pero por causa de ti nos matan cada día. Por dar testimonio de ti, Señor, somos perseguidos. Por dar testimonio de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Nuestro cuerpo postrado hasta la tierra, hasta el polvo. ¿Qué nos recuerdan los huesos secos? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Rescátanos, paga un rescate por causa de tu misericordia. Así que, bueno, como podemos ver, los destinatarios de la carta a los romanos son israelitas. Lo mismo que los Gálatas y los Corintios, y acabamos de estudiar la pieza de rompecabezas de Corinto, y en Corinto, en el capítulo 15 de primera carta de Corintios, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dice una famosa frase: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ese texto que cita el apóstol Pablo, lo cita de la profecía de Oseas y se lo aplica a los corintios. ¿Qué quiere decir? Que Pablo sabía que esos corintios que están despertando y están viniendo a la fe y que han de resucitar por la fe en Yeshua, son el cumplimiento de la profecía de Oseas cuando Israel se ha redimido del exilio. O sea que para Pablo los corintios eran una de dos. O Pablo está citando textos de los profetas fuera de contexto y aplicándole textos de los profetas que se refieren a Israel y se lo está aplicando a los romanos y a los corintios y a los y aquí a los gálatas y está haciendo un desastre Pablo y está sacando versos fuera de contexto y está aplicando promesas que le pertenecen a Israel y se está aplicando a los romanos, a los filipenses, a los efesios, que no tienen nada que ver con Israel. Una de dos. O Pablo es un ignorante y no sabe lo que está diciendo, o Pablo, como un discípulo de Gamaliel, como un erudito de las Escrituras, como un instrumento elegido por Dios para predicar a los gentiles, sabe que esos gentiles, que esos romanos, que esos corintios, que esos gálatas, son ovejas perdidas de la casa de Israel, que están regresando, que están despertando, y que fueron predestinados y fueron elegidos para recibir salvación. Y, bueno, ahora, ¿dónde están esos gálatas y dónde están esos romanos y dónde están todos esos? Pues bueno, ahora están en México, ahora están en Centroamérica, en Sudamérica, en Hispanoamérica, en el mundo entero, entre todas las lenguas, todas las tribus, naciones y lenguas. Ahí está toda la simiente de Abraham. Y cuando vengan a la fe, entonces se cumplirá la promesa de Abraham, de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente, en la simiente, en el esperma de Abraham, en lo que viene de Abraham. ¿Que quién es? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de David? Nos lo dice Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí viene toda la genealogía de Yeshua. A través de Yeshua, Yeshua es la simiente que va a salvar a todas las familias de Abraham de su dispersión entre todas las naciones. Y una vez dicho esto, ahora sí estamos listos para empezar la carta a los Gálatas. Así que bueno, hasta aquí termina el bombardeo de información que si la captan, la digieren, entonces el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas, el Apocalipsis, hay un perfecto match con lo escrito por Moisés, los profetas, la poesía. Hay un perfecto match y ya no hay lugar para poner la página de medio que divide al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no hay tal. Es un solo libro, una sola revelación, una sola historia. Ahora sí, hasta aquí es el bombardeo de información introductorio a Gálatas. Ahora sí, el tiempo que nos resta del video es para ustedes. Díganme, por favor, qué es lo que, no nada más a través de esta presentación, estos 10 videos, sino a lo largo de todo este tiempo que ustedes han estado aprendiendo este mensaje, díganos qué es lo que más ha
hecho arder su corazón para despreciar cualquier fama, reconocimiento, etcétera, cualquier cosa que este mundo les pueda ofrecer aún en el ámbito ministerial? ¿Qué es lo que ha hecho que su corazón arda por este mensaje? Ahora sí, el tiempo es suyo. Tú o yo. Yo nada más quiero decir algo. Vamos a pelear la palabra. A mí pues todo lo que dijiste me hizo clic, ¿no? Como dices tú, vas embonando una cosa con la otra y todo va teniendo sentido. Y sobre todo este versículo de Primera de Pedro 2 que dice, elegidos según la presencia de Dios, presencia de Dios, presciencia de Dios. Correcto. Y luego dice, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz a ser multiplicados. O sea, esta parte me quedó así de sencillo, porque a veces digo, ay, me complico y que y que el otro, pero ahí está, ahí más claro que nunca. Somos elegidos para obedecer, ¿y qué vamos a obedecer? Sus mandamientos. Así me quedó para que le dé más vueltas al asunto, ahí está. Entonces, no sé, ahora sí, ya. Permíteme agregar esto, porque se considera que obedecer la ley es como opuesto a la gracia. O sea, como que sí. La gracia está por un lado y obedecer a la ley es otra cosa. No, obedecer a sus mandamientos es gracia. O sea, estamos recibiendo la gracia, el don, el privilegio de ser instruidos por sus mandamientos. O sea, es como, si te regalaran una beca para ir a estudiar una maestría en Harvard o una licenciatura en Harvard, estarías brincando de alegría. O sea, ¿por qué no vamos a estar brincando de alegría de que nos sacamos la lotería, de que nos va a instruir el creador del universo, nos va a ayudar a tener una vida mucho más armónica, pacífica, etcétera? Entonces, bueno, claro. Adelante, Abel. De hecho, Vivian, me estaba leyendo algo anoche acerca de la gracia. Es algo que quería poner, pero dije... Eso está por publicarlo, pero... Dice que es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque siempre me dicen, estás siguiendo la ley, ¿y qué pasó con la gracia? Regrésate a estudiar otra vez el Nuevo Testamento porque se te olvidó como que repasarlo, ¿no? Wow. Y pues me puse a reflexionar y dices, ¿de qué manera explicar que estas dos pues van unidas, ¿no? Y dice, en lo que iba a escribir, que todavía no lo pongo, que es la primicia, ¿no es cierto? ¿Es acaso la ley el enemigo de la gracia y la gracia el oponente de la ley? La respuesta es no. La gracia de Dios está contenida en su ley y la ley demuestra su gracia. Su ley y su gracia son inseparables. Eso me voló a la cabeza, el saber que son inseparables porque queremos una cosa y a la otra la rechazamos y viceversa, ¿no? Qué padre como cuando dices tú empiezas a embonar y te das cuenta de que no se puede una sin la otra. No sé. Lo que dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Lo único que puede convertir el alma, ¿no? Sí. Ahora sí, Abel. Abel siempre, Abel calladito, pero... Abel primero. Abel es ese tipo de personas que está por dentro meditando. Después, el día que Abel explote, prepárense, porque va a explotar con una unción en canciones y todo que los expatriados de la dispersión están esperando ese debut del nuevo Abel Zavala. Bueno, nunca ha sido de muchas palabras, le digo a Vivian, precisamente hace rato que estábamos corriendo, le digo, es que mi manera de expresarme es a través de las letras, o sea, encontré mi manera de desahogarme, etcétera, ¿no? Pero bueno, estoy en una nueva etapa como estudiante aprendiendo y claro que esto tiene que dar fruto, ¿no? Una de las cosas que más me impacta y por supuesto hace clic, porque no hay manera a través de esta enseñanza que no podamos entender que somos Israel, el Israel disperso, ¿no? Me impacta mucho lo que dice Jeremías, dice, sino ahora vive el Señor que, bueno, va a hacer subir a los hijos de Israel desde todas las naciones a donde han sido dispersos, ¿no? Porque los llevará a la tierra de sus padres, ¿no? A la tierra de los y enviaré pescadores, así que ahí está escrito que enviará pescadores para lograr ese éxodo, así que ustedes, ahí están ustedes siendo enviados como pescadores. Vivían a través de sus escritos, tú a través de tus canciones, Abel, y ustedes son unos pescadores de Jeremías. Y qué privilegio, la verdad. Y te puedo decir yo que durante 18 años estuve haciendo esto de cantar
no lo doy por perdido, como lo dije antes, pero puedo decir, ¿cómo me hubiera gustado escribir esa canción que dice, para esta hora he llegado, ¿no? Porque ahora la he hecho mía, ¿no? O sea, exactamente es para esto. O sea, wow, es un privilegio ser parte del plan. O sea, antes quizás podía haber pensado de diferente manera, ¿no? Dios cumple mis sueños. Yo escribí una canción, quiero entregarte mis sueños. Enamórame. Uf, qué canción. Lo hice quizás pensando en mis sueños, pero ahora mi pensamiento es totalmente diferente. O sea, ¿de qué sirven mis sueños? O mi sueño ahora es formar parte de tu plan. O sea, méteme en tu plan, por favor. Sus sueños. Exacto. Claro. Méteme en tu plan porque sería un privilegio, o sea, entrar en tu plan perfecto y además ser un instrumento, o que seamos un instrumento para hacer volver a su pueblo a la raíz de la fe, ¿no? Así es. Amén. Pues están perfectamente listos. 10 videos nos tomó que estén listos para entrar ahora sí a la carta de Gálatas, próximo video. ¿Y qué te parece, Abel, si en lo que te vas preparando ahí para la canción final y tú, Vivian, para hacer la oración final? Déjenme nada más leerles el capítulo 1. Solamente les voy a leer el capítulo 1 de Gálatas y ahora sí ya tenemos la mesa puesta, el mantel y todo listo para el último video de esta serie de Gálatas. Déjenme les comparto. Ya para cerrar con esta presentación, lo que dice el capítulo 1 de Gálatas, que ya nada más es para que tengan una probadita, un anticipo de lo que veremos y para que vean que ahora se puede leer mucho más sencillo la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 1, lo leemos, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz. Imposible tener paz si no entendemos la gracia que hemos recibido al ser redimidos, perdonados de entre las naciones. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. No se pierdan el siguiente y último episodio de toda esta maravillosa carta a los Gálatas. Ahora sí, Vivian, si nos haces favor de cerrar con una oración, y tú, claro, Abel, sí, con el don que has recibido, que tanto nos ha bendecido. Ay, pues Señor, aquí estamos una vez más, agradecidos por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. No me canso de decirlo, Señor, una y otra vez, que si no fuera por ti y por tu
infinito amor, no estuviéramos sentados ahorita recibiendo este alimento que es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Hoy más que nunca, Señor, me queda claro que somos elegidos para obedecer tus mandamientos, que tu gracia y que tu ley van tomadas de la mano, que no se puede una sin la otra, Señor. Hoy entendí que no te encontré a ti, Señor, que tú fuiste el que me encontraste a mí. Y que nada, Señor, me puede separar de tu amor. Y es algo de lo que podemos estar súper seguros hoy más que nunca, que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Señor, nos podrá separar de tu amor, que eres tú. Gracias porque aún sin merecerlo te complaces en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.